doy la bienvenida a una nueva clase de química. Hoy día vamos a tratar el tema de los procesos de óxido-reducción. Y para ello vamos a ir viendo cómo estos se presentan en la vida diaria, ya sea en los seres vivos y también en procesos de tipo metalúrgico, siderúrgico. Así que les invito entonces a ver esta sesión de procesos de óxido-reducción. ¿Ok? Bien, uno no se imagina que estos están en todas partes. Por ejemplo, aquí tenemos unas cadenas que están en un proceso de oxidación, en la cual el fierro tiene gran afinidad por el oxígeno. El fierro se oxida y el oxígeno se reduce. Acá tenemos una reja entonces también que está en proceso de oxidación, lo mismo que si dejamos una manzana en contacto con el oxígeno, va a suceder exactamente lo mismo. Pero ¿qué tiene que ver el proceso de óxido-reducción con lo que estamos viendo acá? Este proceso que no nos gusta, que es el envejecimiento. Esto lo vamos a ver asociado ¿a qué? Al oxígeno que nos permite vivir y el oxígeno que también nos va matando de a poco. Las mitocondrias van a jugar un papel importante en los procesos de óxido-reducción que ocurran en los seres vivos para obtener la ansiada energía en forma de ATP. Aquí hemos buscado en el fondo ejemplos de la vida diaria para poder insertar el proceso de óxido-reducción. Acá tenemos, por ejemplo, un auto que está ahí abandonado y es casi puro óxido de fierro ya. A medida que la pintura se va perdiendo, el fierro se une de mejor forma con el oxígeno. Una manzana también la vamos a ver ahí en un proceso de oxidación. Y dos, que son los más importantes, nuestra vida, de nuestra cadena alimentaria, de nuestras tramas, de todos los procesos de respiración, de obtención de energía, ¿ya? Van a ser dos que vamos a darle un poco más de importancia. Uno es la respiración celular y otro es la fotosíntesis. Vamos a ver que tienen bastantes factores en común. ¿Qué tiene que ver el proceso de óxido-reducción con el tiempo que las especies viven? Por ejemplo, si comparamos acá un hámster o un ratón, vamos a ver que su vida es muy corta y sus procesos metabólicos son muy altos. Los consumos de oxígeno son muy grandes y por lo tanto los procesos de oxidación y de reducción a nivel de las mitocondrias son mucho, mucho, mucho. Y eso de alguna manera tiene que ver con estos ciclos vitales más cortos. Acá tenemos el colibrí también, un ave que gasta una cantidad extraordinaria de energía. Sus mitocondrias trabajan al máximo y los consumos de oxígeno y alimento también lo son. Y aquí vamos viendo el perro, más o menos una expectativa de vida de unos 14 años y no más. No así las tortugas que podrían vivir hasta 100 años, tortugas de tierra. Su metabolismo es mucho más lento, los consumos de oxígeno son más bajos y por lo tanto los procesos redox también son menores que podríamos decir, que estas dos especies que están en la parte superior. ¿Okay? Y si nosotros vemos, por ejemplo, cómo es el metabolismo de un niño, de un adolescente, de un adulto, de un anciano, vamos a ver que también van variando los consumos de oxígeno, la cantidad de que va a producir en las mitocondrias va a ser muy grande acá porque el niño está en proceso de crecimiento, el adolescente también porque está cambiando, ¿ya? Hay una producción hormonal muy alta, está en periodo reproductivo y acá en el adulto ya el metabolismo baja. A los 40 años ya tiene una reducción de la actividad metabólica, ya consume menos oxígeno, las mitocondrias no están tan activas, consume menos alimentos también en relación a lo que consumía un niño con respecto a su peso, y el anciano también su metabolismo va bajando. ¿Eh? Entonces, el proceso redox también está, ¿cierto?, reflejado acá en las distintas edades y con una velocidad mayor o menor. Todo esto asociado a un proceso que vamos a ver que es la respiración celular. Hemos visto entonces que en los últimos años nosotros hemos, así como especie, hemos
ido alejándonos un poco del consumo de frutas, de productos naturales, que son, por ejemplo, la fruta principalmente antioxidantes fuertes, ricos en flavonoides, que van a tratar de regular estos procesos excesivos de oxidación. Pero acá tenemos los abusos, ¿m? Los abusos que nos van a llevar a una vejez prematura y a contraer enfermedades, ya que mientras más trabajemos con las mitocondrias, vamos a generar más radicales libres, que son átomos que pierden electrones y que, para hacer esto, pueden quitarle electrones a moléculas orgánicas importantes y eso va a generar alteraciones, incluso a nivel del material genético y se podrían traducir en enfermedades como por ejemplo el cáncer. El estrés es un factor muy importante porque el estrés significa, especialmente no el agudo, sino que el estrés crónico implica que nosotros vamos a ¿qué? Vamos a aumentar el metabolismo, producto de que vamos a liberar neurotransmisores como la noradrenalina y hormonas como la adrenalina y también la noradrenalina y el cortisol, uno de los más terribles, y esos van a hacer que todo el metabolismo de la glucosa a nivel de la mitocondria se vea incrementado. También eso mismo va a generar una mayor producción de radicales libres, los que van a dañar a moléculas de nuestro organismo y principalmente van a afectar el proceso reproductivo de ellas. Drogas, principalmente estimulantes, van a ser tan terribles como el estrés o más. Y aquí vamos a ver entonces cómo una persona que debería haber envejecido lentamente tiene un envejecimiento prematuro y un deterioro de la piel, del pelo, el cuerpo y de sus funciones orgánicas en general. El cigarrillo también tiene muchos factores que van a aumentar los procesos de oxidación celular. ¿Okay? Con eso más o menos vamos entendiendo que este proceso de oxidorreducción está implícito en todo nuestro organismo. ¿Y qué sabemos de las reacciones redox? Sabemos que cuando hay una reacción de este tipo de oxidorreducción o redox, que es más corto el nombre, hay una partícula que libera electrones y por lo tanto se oxida y otra que recibe esos electrones y esa sustancia decimos que se reduce. Para entenderlo mejor vamos a ver una tabla en la que decimos que cada elemento tiene su estado de oxidación. A veces tiene uno solo y otras veces tiene más de uno, hasta cuatro, ¿ya? El caso del cloro, bromo, yodo y astato, que tiene 5 estados de oxidación. Pero veamos lo más sencillo. Por ejemplo, el cobre puede oxidarse y se puede reducir también. De hecho, a nosotros nos interesa que el cobre se reduzca, ya que en la naturaleza el cobre está oxidado, está formando sulfato, está formando óxidos cúpricos, cuprosos, porque tiene dos estados de oxidación el cobre. Pero aquí lo que nos interesa es esto, cuando un elemento, por ejemplo, allá arriba, está en estado de oxidación cero, estado fundamental, y pasa a +2, subió su estado de oxidación, y cuando sube de 0 a +2, se está oxidando. Pero en este caso, cuando el cobre tiene estado de oxidación +2 y capta esos dos electrones, se reduce y disminuye su estado de oxidación de 0, en este caso, perdón, de 2, de +2 allá, a 0. ¿Ya? Entonces, las sustancias se oxidan cuando liberan electrones y aumentan su estado de oxidación, o sea, en el sistema de coordenadas se van hacia allá, y se reduce cuando captan electrones y reducen su estado de oxidación. El sodio y todos los metales tienen esa capacidad. Eso no significa que los no metales también la tengan, o sea, no es exclusivo. Pero acá podemos ver que un átomo de sodio adquiere carga positiva porque se deshizo de un electrón, lo liberó. Y así muchos ejemplos podemos ver acá, el zinc, el sodio, de nuevo el aluminio, todos se oxidan porque están liberando electrones. Y por eso los vemos al lado derecho. Mientras que acá, ¿qué tenemos? Elementos que están captando electrones, ¿ya? Y si este tiene carga +2, porque le faltan 2 electrones, si los recoge, queda con estado de oxidación 0. El cloro tiene estado de oxidación 0 ahí. 2 cloros, pero cada uno 0. Recibe 2 electrones, uno para cada cloro, y se convierte en el anión cloruro.
¿ya? O sea, se han reducido porque pasan de 0 a -1. De 0 a -1 rebajan. El aluminio más 3 es la forma como uno lo encuentra en la naturaleza como óxido alumínico. ¿Qué es lo que pasa? Él capta 3 electrones y se reduce. Todo el aluminio que nosotros vemos en los envases de bebidas y en las ventanas y en todas las construcciones, ¿sí?, donde llevan este elemento, está en estado 0. ¿Ya? Y cuando se oxida, al revés, pasa a estado más 3. Pero nosotros, como queremos que el aluminio sea metálico, con estado de oxidación 0, nosotros hacemos un proceso de electrólisis para que suceda esto. Y de esa manera obtenemos aluminio metálico. Esto que tenemos acá es una escala que la vamos a indicar solamente. Son los estados de oxidación que tienen los elementos, con los que se presentan en forma natural. Y muchos de ellos tienen relación con la configuración electrónica y con la cantidad de electrones que le sobran o le faltan para llegar a una estructura de gas noble. El ejemplo más típico que vemos en el grupo 1A de la tabla periódica son el litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. A todo le sobra un electrón para llegar a gas noble y lograr la estabilidad química. Al otro lado, por allá tenemos al flúor, al cloro, al bromo, el yodo y el astato, que tienen estado de oxidación -1 y a todos les falta 1 para llegar a estructura de gas noble. ¿Okay? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, sin más lejos, el flúor tiene Z9, le falta un electrón para hacer los 10, igual que el neón. Y el cloro tiene Z17 y el gas noble más cercano es, en este caso, argón 18, y por lo tanto, con un electrón llega a gas noble y alcanza estabilidad. Pero al recoger un electrón, queda con un electrón más, por eso tiene carga -1. Flúor, cloro, bromo y yodo adoptan la carga -1. Estos estados de oxidación los vemos en tablas, no tenemos para qué saberlo, porque podemos en cualquier momento recurrir a las tablas para ver el estado de oxidación. Lo importante va a ser en las clases siguientes cómo se determina ese estado de oxidación en un compuesto químico. Acá tenemos una reacción entre el fierro y el oxígeno. Vamos a ver que en esta que chatarra, podríamos decir, ¿cierto? En este auto viejo, el fierro se va a oxidar y va a liberar electrones, los mismos electrones que el oxígeno va a recoger, de tal manera que el fierro va a quedar positivo y el oxígeno va a quedar negativo y se va a producir una unión por fuerza electrostática. Se va a formar esto café que vemos nosotros, que es óxido de fierro. En este caso, hablamos de óxido férrico. Acá tenemos la reacción más tranquila, la anterior es la misma que está acá, pero aquí nosotros estamos igualando. En esta clase no vamos a explicar cómo se igualan estas reacciones porque vamos a dedicar una exclusivamente a ello. Y vamos a ver 3 métodos que se usan para igualar ecuaciones reales. Cuando tenemos, por ejemplo, acá el magnesio, tirando de a poco, el magnesio cuando uno lo toma, es una cinta muy, muy delgada, muy blanda, nosotros la colocamos a la llama y se produce una luz blanca incandescente, que es cegadora, y que es la misma luz que llevan las bengalas en los barcos y que indican posiciones cuando tienen algún tipo de accidente, cuando están varados en el mar para que los puedan visualizar. Otras embarcaciones hacen esto. ¿Y qué sucede ahí? El magnesio libera 2 electrones, ¿ya? Allá están, y queda con carga +2. Ustedes se acuerdan de las propiedades periódicas. Cada vez que un átomo pierde electrones, ¿qué pasa? El Z efectivo aumenta y la nube electrónica se comprime. Y por eso es que este átomo es más chico que este. El catión siempre es más chico que el átomo neutro. Y acá, fíjense en eso. Cuando un átomo capta electrones, aumenta su tamaño porque el Z efectivo, que es la fuerza con la cual el núcleo atrae los electrones, disminuye. Entonces la nube electrónica se expande. Por eso es que aquí vemos que el oxígeno, al captar 2 electrones, pasa a un átomo más grande. Y eso nos dice que el átomo es más chico que el anión. O al revés, el anión es más grande que el átomo. Y ahora, ¿por qué recogió 2 electrones? Porque el Z del oxígeno es 8.
Y para llegar a 10, que sería la estructura de gas noble, necesita 2. El magnesio tiene Z12, que le querría, ¿cierto? O le conviene quedar con 10. Por lo tanto, libera esos 2 electrones que le sobran para llegar a gas noble. Acá tenemos la ecuación. Magnesio se deshace de 2 electrones y se oxida, mientras que el oxígeno los capta y se reduce. Luego, el magnesio positivo con el oxígeno negativo forman óxido magnésico. Lo mismo sucede con el sodio. El sodio regala un electrón porque tiene Z11. Con un electrón queda como gas noble neón con 10, pero se achica. ¿Fíjate? Mientras que el cloro, ¿qué hace? Capta ese electrón y se agranda. Y la nube electrónica se expande porque hay un electrón más. Cuando hacemos la ecuación, ponemos que el sodio se convierte en sodio más, liberando un electrón, o sea, se oxida, mientras que el cloro capta ese electrón y se reduce. De esa manera, el sodio queda positivo, el cloro queda negativo y se forma la unión electrostática. Se genera un compuesto iónico, que es la sal común que vemos allá. ¿Okay? Bueno, lo mismo acá, ya lo habíamos dicho, pero con el cloro y no con el oxígeno. Por eso lo pasé. En este caso vamos a ver el fierro. El fierro lo vimos, pero el fierro más 3, ya que el fierro puede regalar 2 electrones o puede regalar 3. En el ejemplo anterior regaló 3, ¿ya? Y se convirtió en óxido férrico. En este caso vamos a ver que el fierro va a actuar con el cobre. El fierro va a liberar esos 2 electrones y el cobre los va a recoger. La cantidad de electrones que se van a dar tiene que coincidir con los que se recogen. De esa manera entonces hay un equilibrio de cargas. ¿Sí? El cobre se achica porque en este caso debería haberse agrandado, ¿cierto? Captó 2 electrones, pero ¿por qué no pasó eso? Porque no estaba neutro, sino que estaba con carga más 2. ¿Sí? Y anuló, recogió los que le faltaban. Acá tenemos una experiencia que se hace en laboratorio. Una reacción de sustitución, pero es un proceso redox. Nosotros colocamos una solución de sulfato cúprico y cuando el cobre está como sal, como sulfato, tiene estado de oxidación más 2. Y por eso lo vemos acá. Mientras que el fierro, que son virutillas de fierro y clavo, estado de oxidación 0, se oxidan y hacen un intercambio de electrones con el cobre. El fierro le regala 2 electrones y el cobre los recibe. Un proceso muy, muy sencillo. Se llama cementación y es una reacción de sustitución. Lo mismo podemos hacer con la plata. La plata que está en una sal, que es nitrato de plata, se puede hacer reaccionar con el cobre sólido de color rojo y finalmente, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener cristales de plata más nitrato de cobre. Aquí queremos ser un poquito más, podríamos decir, vamos a extender en el fondo, ¿ya? La explicación del proceso redox asociado a la respiración celular y a la fotosíntesis, como una manera de entender mejor los procesos biológicos, pero con una mirada química, con una mirada redox. Nosotros sabemos que cuando hacemos un proceso de respiración y no necesitamos o no tenemos oxígeno, vamos a hacer una respiración anaeróbica, pero igual va a haber un proceso de oxidación y de reducción. La fabricación de vino se hace por proceso de fermentación, igual que la cerveza, donde el azúcar, que es la glucosa, se convierte en moléculas de ácido pirúvico, o piruvato, si quieren, que los dos nombres son válidos. ¿Ya? ¿Y qué es lo que sucede acá? A la glucosa se le quitan electrones, por lo tanto decimos que la glucosa que está en la uva va a convertirse en un ácido carboxílico, que es el ácido pirúvico. ¿Por qué 2? Porque la glucosa tiene 6 carbonos y los ácidos pirúvicos tienen 3, entonces alcanza para 2. Y en este caso hay moléculas que le van a quitar electrones, ¿okay? Y van a convertirlo en ese piruvato. Y finalmente el producto va a ser etanol. Mientras más azúcar tenga la uva, más sacarosa, más glucosa va a generar
y va a haber más etanol. El etanol entonces es el alcohol que forma parte de vino, cerveza y destilado. ¿Ok? Este etanol, si está abierto en contacto con el oxígeno, ¿qué va a pasar? Va a generar etanal, que es un aldehído. Pero ese etanal va a seguir oxidándose hasta convertirse en ácido carboxílico, o sea, en vinagre. Esa es la verdad. Ese se llama ácido acético desde el punto de vista comercial. Etanol, etanal y ácido etanol. Y si yo consumo alcohol, ¿qué va a pasar? El etanol lo va a tomar el hígado y mediante dos enzimas lo va a tratar de convertir en ácido etanoico, vinagre. Acá vamos a tener la deshidrogenasa láctica, una enzima que va a oxidar el alcohol para convertirlo en etanal, y la aldehído deshidrogenasa lo va a convertir en ácido etanoico o vinagre. Pero ese ácido etanoico o vinagre no va a quedar ahí, sino que lo que va a pasar es que lo vamos a derivar a la formación de glucosa de nuevo y de ATP, o bien lo vamos a derivar al ciclo de las grasas. Lo más común es que lo derivemos al ciclo de las grasas. ¿Okay? Así que todo el alcohol que consumimos y que vamos a consumir más adelante, vamos a tener que ver qué pasa con él. Si hay exceso de alcohol, el hígado no va a ser capaz de hacer este proceso con la velocidad que nosotros quisiéramos y va a quedar en la sangre y va a circular por todo el cuerpo y va a generar daño principalmente a nivel neurológico. En caso de un alcohólico, vamos a ver cómo va dañando y va destruyendo neuronas en su proceso en su consumo, en el fondo, de alcohol en forma excesiva, que hace que el cuerpo no sea capaz de metabolizarlo. También puedo hablar de un proceso de óxido-reducción en el alcotés, porque el principio del alcotés es convertir el etanol directamente en ácido etanoico con un oxidante potente. Entonces, el etanol es un no electrolito, no conduce la corriente eléctrica y el equipo, el alcotés, mide conductividad eléctrica. Entonces, con una sustancia que permita la oxidación rápida, permite entonces conductividad eléctrica porque ese es un ácido y el ácido sí es electrolito. Entonces hay un parámetro, hay un indicador que mide la cantidad de qué? De ácido que se ha formado y que es proporcional a una cantidad de alcohol que hay en el aliento. Y eso es el alcotés. Alcoholemia ya es otro parámetro, otro indicador que se mide la cantidad de alcohol que hay en la sangre, especialmente cuando han ocurrido algún tipo de accidente. Pero el alcotés no, es para ver si anda con hálito alcohólico o no. Bueno, vamos viendo cómo vamos aplicando los procesos redox a situaciones de la vida diaria. Acá tenemos el mismo proceso que yo les mencioné anteriormente y que nosotros lo usamos desde el tiempo de los egipcios, 500 años antes de Cristo. Ya hacíamos este proceso de fermentación, ya que ellos descubrieron la fermentación para fabricar vino, pero también para fabricar el pan. Y eso es mediante un hongo que se llama un hongo de la familia de las levaduras, igual que la cerveza, la misma familia, y ellos producen CO2, mucho CO2 en la respiración anaeróbica. ¿Ya? Y por eso es que la cerveza tiene tanta espuma, mucho CO2 dentro de los recipientes donde se está produciendo. Entonces, muy importante, el proceso redox ya los egipcios lo manejaban. Quizás no sabían qué es lo que era, pero sí lo aplicaban. Y esta es una familia de levaduras, un tipo de hongo que se utiliza para la fabricación de pan y ellos necesitan azúcar. Por eso cuando uno quiere que el pan suba, le coloca agua tibia, levadura y azúcar para que coman. Y ellos en la respiración anaeróbica producen CO2. Y este CO2 se ve, por supuesto, reflejado en esta burbuja de la cerveza y en el pan que sube. Proceso redox. ¿Ya? Y acá tenemos algo muy complejo, pero que es necesario aplicar el proceso redox, es necesario aplicarlo para entenderlo. ¿Por qué razón? Porque yo sé que yo tengo en mi dieta una cantidad bastante grande de azúcar. Porque yo digo, el azúcar es energía. Y si yo no consumo azúcar,
bueno, no voy a poder seguir viviendo. El azúcar la saco de varios productos. Por ejemplo, si como pan es almidón, y el almidón se degrada a glucosa. Si consumo fruta, tiene sacarosa. Si consumo tallarines, papas, fideos, todo eso es almidón y finalmente, ¿qué hago yo? En mi proceso digestivo lo convierto en glucosa y luego desde el intestino delgado lo envío a la sangre por la vena porta y el hígado que hace regula esta cantidad de glucosa que va a la sangre utilizando dos hormonas que son la insulina y el glucagón. Bueno, vamos entonces a tratar de ver cómo explicamos esto. Los procesos que ocurren en la respiración celular son cuatro. La glucólisis, que es común con la fermentación, ¿ya? El ciclo de Krebs, la cadena respiratoria, que es la que están viendo al fondo, y la fosforilación oxidativa, que es la que están viendo aquí abajo. Esta es fosforilación oxidativa, la que está allá. ¿Sí? Bueno, empecemos por la glucólisis. ¿Qué es lo que sucede y en qué parte está el proceso redox? La glucólisis, la glucosa se convierte en ácido pirúvico, ¿okay? Ya, dos ácidos pirúvicos. Y en el proceso, a medida que van pasando por distintas moléculas, que no va a ser hoy día el caso de nombrarlas, hay unas moléculas llamadas NAD, que provienen del ácido nicotínico, que es una vitamina del complejo B. Ellas, ¿qué es lo que hacen? Le quitan electrones e hidrógenos a la glucosa. ¿Ya? Y tienen una finalidad. Ahora, cuando a una molécula le quitan electrones, la oxidan. Por eso hablamos de un proceso oxidativo acá. ¿Okay? Luego, ¿qué pasa? Vamos a la segunda etapa. Esto ocurre en el citoplasma y esto está ocurriendo en la matriz de la mitocondria. Estamos hablando del ciclo de Krebs acá. ¿Okay? El ciclo de Krebs. ¿Qué tenemos acá en el ciclo de Krebs? Una serie de moléculas de ácido carboxílico que van experimentando un proceso de reducción. ¿Y por qué razón? Bien. Porque aquí ya el NAD, se fijan, a la entrada le quitó hidrógeno y electrones. Seguimos para acá con estas moléculas y acá otro NAD, acá, ¿qué es lo que ha hecho? Le ha quitado hidrógeno y electrones a las moléculas. Acá también el NAD hace lo mismo. El NAD es como les decía, nicotina dinucleótido, un derivado de la vitamina del complejo B llamada ácido nicotínico. Pero acá, ¿qué tenemos? Mire, otra molécula igual a esa, pero ahora se llama, esta es FAD, que es una molécula que quita hidrógeno y electrones. ¿Ya? Y proviene de la riboflavina, otra vitamina. Por eso yo siempre hago hincapié en lo siguiente. Es importante el consumo de vitaminas. ¿Para qué? Para que haya un buen metabolismo, especialmente a nivel cerebral, sobre todo cuando uno estudia mucho. ¿Qué va a pasar con esto? Uno dice, algo que quizás no importe, porque estamos hablando del proceso redox, pero fíjense bien, en cada etapa se va liberando CO2. Y aquí se liberan 3 CO2, y como son dos vueltas, porque son dos ácidos pirúvicos, todo esto se amplifica por 2. Y el CO2 se va a liberar. O sea que todo el carbono de la glucosa se bota. Entonces uno dice, ¿con qué me quedo? Me quedo con los electrones y los hidrógenos, los cuales voy a hacer pasar por una serie de proteínas en las crestas mitocondriales, y aquí sí que cobra importancia el proceso de óxido-reducción. ¿Por qué razón? Porque los NAD y los FAD vienen a dejar hidrógenos y electrones a esta cadena. ¿Y esta cadena qué hace? Recibe los electrones y se reduce, pero le entrega los electrones a la proteína que va más abajo. Cuando se los entrega, ella se oxida, pero reduce a la que sigue. Y así esta cadena sigue bajando, hasta que finalmente alguien recibe esos electrones. Y justamente el oxígeno, que tiene Z8, con 2 electrones llega a gas noble 8,2,10, igual que el león, y queda con carga -2. Hemos reducido el oxígeno al final de la cadena porque a él le hemos entregado los electrones. Uno dice, ¿y qué hacer el oxígeno ahora reducido? Acuérdense que el NAD traía hidrógeno y los hidrógenos los va a soltar, ¿ya? Van a salir de la mitocondria y luego van a entrar por un canal. Cuando entran, ellos
la corriente protónica, porque así se llaman hidrógenos protones, activan a una enzima, que es la ATP sintetasa, la cual toma la energía que se produce en el flujo de electrones y la mete aquí a esta molécula llamada ADP. Asocia un fosfato y convierte al ADP en ATP, adenosin trifosfato, la molécula mágica que permitirá que nosotros vivamos, que las neuronas hagan transporte activo, sinteticen neurotransmisores, que el músculo se contraiga, que sinteticemos proteínas, lípidos, carbohidratos, que hagamos todo el proceso anabólico que necesitamos para poder regenerar tejido, que el corazón funcione, que la sangre se regenere, se produzca más, ¿ya? Y todos esos procesos, ¿ya?, que son financiados por la mitocondria porque ella entrega el ATP. Reproducción celular también. Bueno, vemos acá entonces que los hidrógenos pasan a activar una enzima y luego se van a unir al oxígeno para formar agua. Y así termina la cadena. Todo este proceso de respiración celular que hemos visto no tiene más que el objetivo de tomar la glucosa, ¿eh?, sacarle los electrones, oxidarla en el fondo, para que todos esos electrones pasen por una cadena de proteínas, la llamada citocromo, y por último que el oxígeno la recoja para que forme agua. Pero eso no es lo importante. Lo más importante de este proceso redox es la producción de energía. Hoy día no lo vamos a ver, pero sí lo puedo mencionar. Cuando tenemos la batería del celular, la batería del notebook, las pilas, todas ellas, y las baterías de automóvil, en todas ellas se produce un proceso de óxido-reducción. Y el resultado es energía eléctrica, la que permite que todos estos equipos, ya que tenemos hoy día, funcionen. Así que veamos viendo qué hace y dónde están ubicados los procesos redox. Sin ellos no hay vida, sin ellos no hay comodidades, sin ellos no funciona un auto, ¿ya? Muy bien, este proceso de respiración celular, repito, tenemos ahí, y ocurre a través de un proceso de óxido-reducción. Cuando uno abusa de este proceso, ¿ya?, se liberan muchos radicales libres. Y mientras más consumo de oxígeno tengamos, más radicales libres se van a liberar y más daño van a generar en nuestro genoma. También ocurre acá un proceso muy similar que es la fotosíntesis. Pero no quiero pasar a ella sin mostrarles esta animación donde nos va indicando acá, miren, cómo los electrones se van pasando de un lado a otro, ¿ven ahí? Y los hidrógenos se van soltando acá para que se unan al oxígeno y formen agua. ¿Se dan cuenta? Esto se repite una y otra vez. Pero el flujo de hidrógeno, aquí, miren, ahí lo vamos a pillar, activa a la ATP sintetasa para que el ADP se convierta en ATP. Es lo mismo que habíamos dicho antes. El último aceptor de estos electrones en A3 es el oxígeno. Y el oxígeno corre a juntarse con el hidrógeno para formar esta molécula que van a ver ahí, que es agua. H2, ahí va, H2O. La fotosíntesis, como les contaba, ¿ya?, ahí está el balance de los ATP que genera el proceso, pero quiero ver la fotosíntesis. Acá también hay un proceso redox. Y la fotosíntesis tiene una fase luminosa, que es todo esto que ustedes ven acá, y una fase oscura, que es la que están viendo allá. Resulta que cuando las plantas se exponen sus hojas al sol, dentro del cloroplasto hay unas estructuras llamadas tilacoides. Dentro de ellos hay dos fotosistemas pigmentarios, que son el P680 y el P700. Ambos, ¿qué hacen? Al recibir energía proveniente del sol, de la radiación del rango rojo, se excitan sus electrones, y ustedes saben, según la teoría de Bohr, ¿qué pasa? Saltan a niveles superiores. Y en este caso, ¿qué va a pasar? El P680 le va a entregar a la proteína Q los electrones y el P700 se los va a entregar a la proteína Z, quedando sin electrones.
Y por lo tanto no podrían seguir tirando electrones hacia la proteína Q y hacia la Z. Entonces uno, ¿qué es lo que hace? El PCI-80 induce entonces a la molécula de agua a que se rompa. Cuando se rompe la molécula de agua, el oxígeno que tiene carga -2, que así quedó en la respiración celular, ahora va a liberar esos electrones y va a quedar acá el oxígeno con carga 0. O sea, lo que ha sucedido es que el oxígeno ha pasado de -2 aquí en el agua a 0. Eso significa que se ha oxidado. Y esta etapa, ya todos tienen un nombre. Esta se llama fotoexcitación de los sistemas pigmentarios, P680 y P700. La segunda etapa se llama fotooxidación del agua. Muchos la conocen como fotólisis del agua. Y uno dice, ¿qué va a pasar con los hidrógenos? Estamos en enigma todavía. ¿Qué va a pasar con los electrones? Los electrones los va a tomar el P680 y va a recuperar los electrones, porque ella regaló electrones y ahora le corresponde recogerlos y se los roba al agua. ¿Qué va a pasar con los electrones que vayan a la proteína Q? Van a empezar a caer, igual que en el caso de la cadena respiratoria, en una cascada. La Q se va a oxidar porque le va a entregar electrones a la PQ, a la plastoquinona, y ¿qué hago con los electrones? Se los entrego a la que sigue más abajo, que es el citocromo B, la plastocianina, y finalmente el P700 recupera los electrones que había perdido cuando se los entregó a la proteína Z. Pero ¿qué más va a pasar? La proteína Z le va a entregar los electrones a la ferreoxina, esta molécula, y va a crear dos rutas. Una va a devolver los electrones hacia acá, para que el P700 los recoja. Es como una especie de ciclo. Y por otro lado se los va a entregar al NADP. ¿Ya? Me falta una P ahí. Al NADP, para que el NADP se los entregue al ciclo de Calvin y se conviertan en glucosa. Bueno, ¿qué va a pasar con los hidrógenos? ¿Se acuerdan? Los hidrógenos van a activar, igual que en el caso anterior, a una enzima que es la misma ATP sintetasa y va a convertir el ADP en ATP. Y la energía la va a sacar de esta cascada de electrones que constituyen un proceso redox. Y en la última etapa van a llegar los electrones, en el ciclo de Calvin van a llegar los electrones, ¿acá? El ATP que se produjo en la fase luminosa, los electrones que los trae el NADP, ¿ya? Y con esto van a fabricar glucosa. De esa manera, entonces, la planta se convierte en una fábrica de azúcares, fábrica de glucosa, de almidón, de celulosa, gracias a este maravilloso proceso llamado fotosíntesis. Y no se olviden que los únicos organismos que pueden hacer este proceso son las plantas, ¿okay? Ya que ellos son los que tienen los pigmentos. Nosotros solamente, y los restos de los animales, son simplemente consumidores primarios, secundarios, pero los únicos productores de la cadena alimentaria son las plantas. También los procesos redox están involucrados en todo lo que es la metalurgia. ¿Cómo obtenemos cobre? Nosotros, ¿qué hacemos en los hornos? Una vez que molemos todo el mineral lo más fragmentado posible, a través de la molienda seca, la molienda húmeda, la flotación donde concentramos el mineral, nosotros lo metemos en los hornos. Y acá en los hornos le inyectamos a alta temperatura oxígeno. La idea es que el cobre abandone el azufre y el azufre tome el oxígeno y se convierta en esto, en anhidrio sulfuroso. Y el cobre de estado de oxidación +2 pasa a cobre 0, es lo que nos interesa. De ahí obtenemos ánodos de cobre, o cobre blister si queremos. Pero como no es lo mejor que tenemos, podemos llevarlo a un proceso mayor que es la electrólisis. Y ahí entonces esos mismos ánodos que ustedes vieron se van a empezar a oxidar y se van a desarmar. Y en la solución acá van a experimentar un proceso de reducción en el cátodo. Y estos electrodos, estas planchas muy delgadas, van a empezar a engrosar, y esto se va a ir desapareciendo y todas las impurezas van a quedar abajo.
Pero aquí, ¿qué voy a tener? Voy a tener láminas de cobre, cátodos de cobre de un 99,99% de pureza, que es el cobre más refinado que se puede producir en el mundo. Se llama cobre electrolítico y es el que más se exporta, porque es el que se utiliza para todo lo que es automóviles, cableado eléctrico, cableado de computadores, de lavadoras, de centrífugas, motores eléctricos, etcétera. Y el cobre RAF es el que obtenemos directamente del horno y no tiene tanta pureza como el cobre electrolítico. Y ahí lo tenemos. Lo abandonamos igual que en el caso anterior, pero en vez de convertirlo en ánodo, lo metemos de nuevo al horno y le inyectamos más oxígeno, más fundente, le quitamos más escoria y lo vamos purificando. Pero nunca llegamos al nivel del cobre electrolítico. También romper el agua mediante electrólisis. Consiste acá en este caso en colocar dos electrodos, un poquito de sal para conducir la corriente por el agua y vamos a obtener dos gases. En uno, en el cátodo, vamos a tener hidrógeno y en el ánodo van a tener oxígeno. En el cátodo siempre ocurre la reducción y en el ánodo la oxidación. Rompemos el agua. También tenemos un proceso muy relevante en nuestro país que es la siderurgia. También se obtiene por proceso redox. ¿Y qué es la siderurgia? El proceso que permite obtener cobre y acero. Perdón, fierro y acero. Bien. ¿Qué es lo que hacemos entonces acá? Por la parte superior del horno, del gran horno, le inyectamos óxido de fierro, que está acá, puede ser óxido ferroso o óxido férrico, carbón coque, ¿ya? Y finalmente caliza, carbonato cálcico. ¿Qué es lo que queremos hacer? Que el fierro se reduzca y de hecho pasa de estado de oxidación más 2 a 0, mientras que el carbono pasa de 2 a 4. Aquí tiene 4 estados de oxidación, aquí tiene 2. Acá el fierro tiene estado de oxidación 3 y pasa a 0, mientras que el carbono pasa de 2 a 4. Para que este CO2 no se pierda, porque podría obstruir el proceso, lo mezclamos de nuevo con carbón coque y generamos más monóxido de carbono. Y ese monóxido de carbono va a ir reduciendo a más fierro. Esto nunca para. Los hornos de la siderurgia están ubicados en la octava región, en Huachipato, cerca de Talcahuano. Esos no paran jamás. O paran solamente para mantención. Acá abajo tenemos la escoria, que no nos sirve para nada, y al otro lado tenemos el fierro de arrabio, que después lo podemos mezclar con distintos elementos para formar la gran variedad de aceros que conocemos. Así que en la siderurgia está involucrado el proceso. Bueno, hay muchos ejemplos que podemos seguir dando, ¿ya?, para ilustrar, ¿ya?, y para darle importancia a los procesos de óxido-reducción. Y vamos a terminar acá, ¿cierto? Con la siderurgia. Hay muchos otros procesos, como por ejemplo la obtención de aluminio a partir de sus minerales. Y también se obtiene aluminio por un proceso similar al del cobre que se llama electrólisis. El mineral de aluminio se llama bauxita, pero la bauxita es óxido alumínico. Mediante un proceso de electrólisis se obtiene el aluminio que tiene un punto de fusión muy alto, pero entonces se necesita mucha electricidad y a diferencia del cobre es una electrólisis a alta temperatura. Pues bien, espero que esta introducción al proceso redox les haya servido y ya hoy día veamos y miremos para todas partes para ver si en lo que estamos haciendo o viviendo hay un proceso de óxido-reducción involucrado. Así entonces le vamos a encontrar más sentido a este capítulo, que en una próxima sesión nos vamos a dedicar a la parte más dura, es decir, cómo igualamos reacciones de óxido-reducción. Y también podremos ver todo lo que tiene que ver con la electroquímica, es decir, la fabricación de celdas galvánicas, ¿ya?, de celdas electrolíticas, y quizás volvamos a tocar de nuevo el tema del cobre. Bien, los dejo acá y espero que esta materia y este proceso les sirva para sus estudios.